Muy bien, iglesia, pues entonces quiero compartir contigo este tema que he titulado La sana doctrina. Y te voy a hablar de él y quiero basarme en solo dos versículos que están en el libro de Marcos, en el capítulo 1, el versículo 21 y el versículo 22. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Te lo voy a leer, dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, está hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y este es el tema del que quiero hablarte el día de hoy. La gente se admiraba de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se admiraban? Quiero decirte, mira, Jesús iba en camino hacia una sinagoga en Capernaum, y los que han tenido la oportunidad en Israel hemos pisado esa sinagoga enfrente de la casa de Pedro, así como cuando nada más cruzas la banqueta, estaba la casa de Pedro enfrente de la sinagoga. Y entonces él iba a la sinagoga, ¿verdad? Y entonces va a empezar Marcos a contarnos la historia de un hombre que tenía un espíritu inmundo, que llegó a la sinagoga y que Jesús lo libera. Pero me llamó mucho la atención que en lugar de entrar directo al tema, él da estos dos versículos para hacer una reseña de lo que estaba pasando con Jesús. Porque después de esto comienza a contar la historia de estar en la sinagoga y de este hombre con el espíritu inmundo que llega y cómo Jesús lo libera. Pero se toma el tiempo de dos versículos para decir dónde estaban, cómo él predicaba en las sinagogas, pero que cuando él enseñaba, la gente se admiraba de su doctrina. Y a mí me llamó la atención que la gente se admiraba de su doctrina, y comencé a hacerme algunas preguntas. ¿Por qué la gente se admiraba de su doctrina? Y dice el versículo que era porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dije, ok, entonces se admiraban porque enseñaba con autoridad. No solo enseñaba palabras, no solo enseñaba para que la gente supiera, sino que había autoridad en sus palabras. Pero luego entonces me llamó la atención que dice que no lo hacía como los escribas. Y me llamó la atención porque si a algo se dedicaban los escribas, era a transcribir los rollos, los manuscritos del Antiguo Testamento. Ellos transcribían y eran fieles al escrito, a la copia legítima de lo que copiaba. Entonces conocían la palabra. Entonces, ¿por qué dice que no enseñaba como los escribas? Cuando los escribas no solo escribían y copiaban los escritos, pero conocían la palabra, eran maestros de la palabra. Imagínate un maestro y decían, me interesa cómo enseña Jesús. ¿Por qué no enseña como los escribas? O sea, no enseña como un maestro, pero si la función del maestro es enseñar. Y eso hacían los escribas, ¿verdad? Entonces Jesús enseñaba y la gente se admiraba de su doctrina y producía esta admiración. Y además algo más que viene es que él no enseñaba como todos los demás. Entonces me di a la tarea de estudiar, ¿verdad? De buscar un poquito acerca de los escribas, porque sé que ellos copiaban los escritos, pero quería aprender un poquito más, y quiero compartirte algunos de los puntos que pude aprender y descubrir de ellos, de los escribas. Y mira, por ejemplo, el término escriba procede del latín scriba y del hebreo sofer, que se traduce como secretario, escribano o copista. Dile al de al lado, no seas copista, toma tus propios apuntes, ¿verdad? Y entonces escribano o copista, y alude a una persona instruida, o sea, era alguien preparado. O sea, porque no solo se trataba de escribir, pero tenía que ser docto, preparado en la palabra, en la ley. Entonces, en un principio quiero decirte que los sacerdotes hacían de sacerdotes y a la vez ellos mismos eran escribas. Los mismos sacerdotes eran los escribas que iban transcribiendo los rollos, hacían copias. ¿Se acuerdan una vez que nos dieron una enseñanza acerca de las Biblias y de las traducciones? Y nadie tiene los escritos originales, no existen, se desbarataron, se desmenuzaron. Pero antes de que eso ocurriera había copias. Los escribas se dedicaban a hacer, o sea, eran la fotocopiadora de hoy, el escáner de antes, ¿verdad? Manual. Y entonces transcribían todo tal cual esa era su función, a eso se dedicaban, y transcribían tal cual, literal, ¿verdad? Pero hacían muchas copias, de un solo escrito hacían muchas copias, y esas iban recorriendo, y otros escribas tomaban esas copias y las reescribían, pero siempre pegados con fidelidad al escrito. Amén. Entonces así es como ellos
hacían, pero al principio esta función la hacían solo los sacerdotes, y lo vemos en Esdras capítulo 7, para los que toman nota, del versículo 1 al 6, nos habla de cómo, ¿verdad?, el sacerdote Esdras era un escriba. Sin embargo, se dio mucha importancia a que todos los judíos, ¿verdad?, tuvieran conocimiento de la ley. Entonces se empezó a fomentar que todos ellos conocieran la ley, estudiaran la ley, y los que estudiaron y obtuvieron una buena formación en el estudio de la ley, consiguieron el respeto del pueblo. Y con el tiempo, ¿verdad?, estos eruditos, muchos de los cuales no eran sacerdotes, eran admirados por el pueblo, eran reconocidos por el pueblo. Y se fueron haciendo además independientes porque no eran sacerdotes. Entonces este grupo selecto de personas que conocieron la ley, que fueron formados de una manera muy profunda, y los más relevantes, ¿verdad?, de todos ellos que conocían la palabra y eran los escribas, formaron su propio grupo independiente que se llamó el grupo de los chidos. Eso es para los que estaban dormidos, ¿verdad? Se quedan todos bien. Ok, era una broma. O sea, el grupo de los chidos, o sea, se quisieron sentir elitistas, solo nosotros tenemos la razón, solo nosotros sabemos, somos los mejores de los mejores de los mejores. Y entonces formaron su propio grupo, ya no eran los sacerdotes, era solo el grupo de los escribas, y de entre los escribas los mejores, y formaron una secta. Y entonces eso fue transquiversando todas las cosas, porque ya no solo se ocupaban de escribir tal cual y con una fidelidad el escrito, sino que añadían al escrito lo que bien les parecía. Porque como eran tan efectivos, tan eruditos, tan conocedores, la palabra de ellos, para ellos equivalía a lo mismo que la palabra de Dios. Y lo vamos a ir viendo aquí más adelante. Entonces, estos hicieron un momento. Por ello, en el tiempo de Jesús, la palabra escribas designaba a una clase de hombres a quienes se les había instruido en la ley. Ahora, estos hicieron estudios, fíjate, sistemáticos y de la explicación de la ley, y se hicieron expertos en ellos. Esa era su única ocupación. Se les contaba entre los maestros de la ley. Ahora, por lo general, pertenecían a la secta de los fariseos. Estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los que reconocían las interpretaciones o las traducciones que estos escribas hacían. Y los fariseos se los reconocían, entonces pertenecían a la secta de los fariseos, la mayoría, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo, ellos mismos, de tanto escribir y de tanto que añadían, porque empezaron a añadir sus propias opiniones, y de tanto que añadían, esto llegó a ser un laberinto desconcertante de reglas minuciosas y técnicas, más que la palabra de Dios. Por ejemplo, entre las cosas que escribían, que no venían en la Biblia, ellos decían que un escriba, por ejemplo, o antes de comer, antes de hacer cualquier cosa con tus manos, tenías que lavarla 7 veces. Eso ya era de su cosecha. ¿Por qué 7 veces? Porque el 7 es perfección. Entonces, si vas a comer alimentos, para evitar que el alimento sea impuro, porque la Biblia dice que no comamos animal impuro, pero impuro era un animal que era sucio y que te podía hacer daño. Pero ahora resulta que si tú comías algo impuro, lo impuro venía en tus manos. Entonces, si las lavas 7 veces, quedan perfectamente bien limpias. Ahora nos dan gel y vámonos. Perfectamente limpias, pero eso lo inventaron ellos. Otra cosa que decían era, por ejemplo, que para escribir, los mismos escribas, para hacer sus escritos, lo que hacían era lavarse 7 veces las manos antes de comenzar a escribir, para estar perfectamente lavadas sus manos, perfectamente limpias, purificadas. Ahora resulta que ellos determinan cómo se purifican las manos, lavándose 7 veces. Entonces, como esto, ponían tantas reglas, que eran como 20 reglas para un mandamiento. Entonces la gente, en lo que me aprendo las reglas y vivo las 20 reglas, ya se me olvidó el mandamiento, ¿no? Guardé las reglas y se me olvidó obedecer el mandamiento, que es lo que también Jesús les decía, que eran unos sepulcros blanqueados, hipócritas, porque ponían como mandamientos de Dios los mandamientos de hombres. O sea, hacían sus propios mandamientos y les daban igual o mayor validez inclusive que los mandamientos de Dios. Y eso es orgullo y eso es vanidad en la vida del hombre.
Entonces, quiero decirte que también algunos escribas eran saduceos, pero estos saduceos, que era otra secta, creían solo en la ley escrita, mientras que los escribas de los fariseos defendían con celo tanto la ley como las tradiciones orales que se habían ido acumulando, o sea, lo que cada uno de ellos añadía, y llegaba otro y añadía, pero no dejaba de escribir lo que el primero añadió, y llegaba el quinto y añadía cosas, pero sin dejar de escribir y de copiar no solo la ley, pero lo añadido del número 1, del número 2, del número 3, del número 4, más lo suyo. Y llegaba el número 6 y copiaba la ley, pero le añadía lo escrito del número 1, del 2, del 3, del 4, del 5 y lo de él, que era el 6. Y así iban añadiendo todos ellos, transquiversando la palabra, acomodándola inclusive a su manera. La gente respetaba a los escribas y los llamaba rabí, porque veía que conocían la palabra. El punto de todo esto es que no vivían la palabra. Era un título de respeto que se usaba, la palabra rabí, para dirigirse a los maestros. Ahora, Jesús condenó a los escribas de los judíos y a los fariseos porque habían hecho añadiduras a la ley y habían ideado maneras para burlarla. Entonces, ponían sobre la gente peso que no podían llevar, que ni siquiera estaba en la ley, pero ellos no podían cumplirlo. Y entonces, tanto en la ley como de sus propios escritos, buscaban la manera de evadirlo. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo en una ocasión: han invalidado la palabra de Dios a causa de su tradición, porque le daban mayor validez a cumplir la tradición que la ley. La ley inclusive luego la justificaban si no se cumplía. Ejemplo de ello es que permitían que alguien, por ejemplo, y lo dice Jesús, que tenía que ayudar a sus padres en un mandamiento, ayudar a su padre o a su madre, no lo hiciera con el pretexto de que lo que poseía para ayudar a sus padres era un don de Dios que iban a usar para dar en el templo. Entonces decían: no tienes que ayudar a tus padres, mandamiento de Dios. Si lo que vas a dar a ellos, tú dices: no, pues yo lo que tengo lo voy a dar como mi diezmo, lo llevo de ofrenda. Entonces ya me paro el cuello en la iglesia, que todos me vean que doy la ofrenda, pero era lo que iba a dar para ayudar a mis padres, en lugar de dar a tus padres y dar tu ofrenda y dar tu diezmo. Porque Jesús decía, justo en esa enseñanza dice: es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Pero ellos buscaban la manera y aconsejaban al pueblo para que pudieran brincar algunos puntos de la ley. No eran tan importantes. Si le haces así o le haces así, no pasa nada. Pero las leyes que ellos escribían, si no, podías morir apedreado, podías ser excluido del pueblo de Israel. Entonces eran muy severos con todo lo que estaban haciendo estos escribas. Ahora, entonces, Jesús declaró que los escribas, al igual que los fariseos, habían convertido la ley en una carga para la gente, para el pueblo. O sea, en lugar de que con gozo quisieran vivir la ley, ya era tan pesado porque estaba metido con tantas fórmulas de hombre y tantas maneras de hombre y todas las maneras, que se perdía la esencia de la ley y se volvía tan pesado que la gente no quería vivir la ley. Era una carga para ellos cumplirlo en lugar de un gozo. En lugar de ver agradar a Dios, tenían que agradar al hombre. Y además esta gente no tenía amor por la gente, no tenía un corazón por la gente, por ayudarle en sus necesidades, ni estaban dispuestos, ¿verdad?, a cargar, a llevar sus cargas, a amarles, ¿verdad? Ellos lo que amaban eran los aplausos de los hombres, los títulos altisonantes. Su religión era solamente una fachada para dar una apariencia, un ritual que encubría su hipocresía. Y Jesús mostró lo difícil que iba a ser para ellos que pudieran tener un favor de parte de Dios, una bendición de parte de Dios debido a estas prácticas que ellos hacían. Aprovechándose de sus conocimientos, añadían lo que no tenía que ser a la escritura. Ahora mira, los escribas copiaban con mucha exactitud la escritura. Si ellos se equivocaban, destruían el manuscrito y tenían que volver a empezar de nuevo todo ese escrito. Si se les cayó una gotita de tinta, lo destruían todo, porque un puntito extra o demás, ellos las vocales las manejan con puntos. O sea, no existe la vocal con A, E, I, no existen las vocales, sino que ponen puntos entre las consonantes y depende de la posición del punto, es la vocal. Se pronuncia una vocal. Entonces, si se les caía un punto de tinta, podían interpretar que era una vocal que no era y cambiar todo el contexto. Así es que con un toque de tinta extra que se les salía, destruían todo el manuscrito y lo volvían a empezar, porque así de fidedigno tenía que ser la copia.
Así es como ellos trabajaban. Y entonces destruían todo el manuscrito y tenían que volver a empezar de nuevo todo ese escrito. La copia tenía que ser fiel, idéntica al otro escrito. El escriba copiaba la palabra muerta, pero Jesús vivía la palabra viva. Ahora yo sé que cuando digo que ellos copiaban la palabra muerta, era la palabra de Dios, y la palabra de Dios siempre va a ser viva. Estoy hablando de la misma palabra. La palabra muerta que ellos copiaban y la palabra viva que Jesús vivía es la misma palabra, solo que depende de la manera en que tú tomas la palabra, la vives o la haces que se seque. La palabra de Dios tiene poder, pero en ti se seca y como resultado y como maestro haces que se seque en la vida de los demás. Y eso hacían los escribas, mataban la vida de la palabra. Pero Jesús vino a enseñar cómo se podía vivir la palabra. Eso es lo que les sorprendía a ellos. Por eso se maravillaban de la manera en que Jesús enseñaba, porque enseñaba con tal sencillez que la gente quería, se motivaba a poder vivir la palabra, porque no era tan compleja como los escribas la hacían parecer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el escriba ponía cuidado en el detalle de copiar la palabra letra por letra, o sea, copian letra por letra. Ellos trabajan, ellos no escriben una palabra mamá, no, ellos escriben M, A, bien hecho el circulito, el palito del lado derecho bien pegado al círculo, espacio, M, palito, con dos arcos bien pegaditos, espacio, A, círculo bien hechecito con rayita al lado, por ejemplo, ¿verdad? Así no se escribe en hebreo, ¿verdad? Pero bueno, así, o sea, ellos no escribían la palabra mamá, ellos su atención estaba en letra por letra hasta ir formando palabras. Mientras ellos ponían atención y detalle en el copiado de la palabra, haciéndolo letra por letra, Jesús ponía atención y cuidado de vivir cada palabra en obediencia al Padre. Entonces ellos eran bien estrictos y bien cuidadosos de la letra, pero no de vida y obediencia al Padre. Y era más sencillo que eso. Era la obediencia, era leer la palabra y vivir la palabra en obediencia al Padre, ¿verdad? Y yo quiero darte un ejemplo ahora que fuimos a Israel. No sé si tenemos la foto allá arriba, Sammy, por favor, pero este año en especial que fuimos a Israel, estábamos en Masada. Masada es en frente del Mar Muerto, es el desierto, y subimos una montaña y ahí vemos un castillo que construyó Herodes en el desierto. Y nos estaban justo contando que acababa un hombre rico, un millonario, un judío, de pagar a un escriba para que vuelva a hacer copias de la escritura de una manera fidedigna. Y entonces este escriba escogió un lugar donde él esté y no se distraiga. Entonces está en Masada, en medio del desierto, en esta fortaleza que hizo Herodes para Antonia. Y entonces hace la fortaleza, y la fortaleza en la Antonia, perdón, que le llaman. Y entonces en ese lugar que ya habíamos ido muchas veces y te pega el sol por todos lados, hicieron un cubículo súper bien ventilado, con cristales y todo, y lo adaptaron para él, para que nadie le distraiga ni le interrumpa. Entonces él tiene ciertos horarios que él llega ahí a trabajar. Entonces nos decían los ¿cómo se llaman los que nos mueven? Los guías, que este año había comenzado a escribir y le estaban pagando pues un sueldo para que él solo, como los escribas de antes, se dedicara exclusivamente a copiar letra por letra, palabra por palabra, los escritos. Y entonces nos toca la dicha y la sorpresa que ahí estamos haciendo el recorrido de Masada y pasamos por el cubículo y el escriba estaba dentro del cubículo. No, bueno, platicaron con él, platicaron porque era en hebreo, ¿no? Ahí Ernest los filmó un ratito, hasta me acuerdo que estaba el mundial y dijo ¡viva México! Y gol, porque México había anotado un gol, ¿no? Y habló un poquito ahí en español y lo agarramos escribiendo, pero volteó, nos saludó a todos los que estábamos del otro lado del cristal, nunca se salió de su posición, ¿verdad? Y estaba haciendo el escrito. Y entonces no sé si tenemos la foto por ahí, no sé si ya está en las pantallas. Ok, sí, es él. Y eso está en medio del desierto, ahí en esa fortaleza. Mira cómo tiene sus libros, sus tintas. Tenía un papel muy especial doblado, porque no pueden hacer siquiera trazar una línea para hacer el renglón, tiene que ser limpio y puro. Una letra bien bonita que tenía, y tenía un papel doblado de tal manera que
fingía hacer los renglones y él solo iba desglosando, recogiendo como si fuera un abanico el renglón y escribía en la línea del papel doblado que quedaba y luego solo recogía y quedaba el otro renglón y se apoyaba en esa hoja de papel doblada como abanico y mientras iba como recogiendo, iba escribiendo, ¿no? De una manera así muy perfeccionista iba haciendo el trabajo. Ahí está. Y tenemos una segunda foto, Sammy, no sé si, o esa ya es la segunda. Pero ahí lo pueden ver trabajando y ojalá que ahora que vayamos a Israel nuevamente nos toque la dicha de conocerlo, pero bueno, es él. Entonces ya terminamos de verlo, nos lo filmó y teníamos que avanzar porque hace mucho calor ahí arriba, entonces nos fuimos y de repente me llama el guía de nuestro autobús me dice, Pastora Sandra, y entonces me regreso y me dice, tenga, y me regala un papelito, así chiquito, un cuadrito, y me dice, le pedí al escriba, porque es un escriba, o sea es un erudito de la palabra, a que su oficio es escribir tal cual las letras, que escribiera su nombre y se lo regalé. Y escribió mi nombre, ese es mi nombre, y luego le puso un corazón. Ya cuando íbamos en el autobús me lo entregó y me dijo, pero no le diga a nadie. Solo pidió uno para mí y uno para una de las guías que estaba también ahí, que es su jefa. Y ese es mi nombre, así se escribe Sandra, ¿no? Ahora fíjate. Lo peor que podemos hacer es enfocar o decir, y lo pienso enmarcar para poner en mi oficina como un recuerdo, pero no como una idolatría de mi nombre fue escrito por el escriba. ¿Sí me explico? Eso no tiene importancia. Entonces él pone cuidado en la letra, en escribir mi nombre en hebreo. Ahora, lo podía haber hecho el guía de turista porque él escribe hebreo, pero era como el detalle de tenerlo por un escriba, un erudito de la palabra. Ahí está mi nombre, es una palabra que dice Sandra. Y el escriba puede tomar, ¿verdad?, el detalle letra por letra para escribir mi nombre, pero yo tengo que vivir el detalle de lo que significa esa palabra. Ahí dice Sandra, y mi nombre significa ayudadora de la humanidad. Eso significa. De nada sirve que yo lo escriba con mayúsculas, con minúsculas o con rojo. Lo importante es que viva lo que mi nombre significa. Entonces mi nombre, más bien el vivir el significado va a marcar vidas si yo voy a ayudar a la humanidad. Lo mismo es la palabra de Dios. De nada sirve el detalle de las cosas que hacen los escribas de una manera religiosa, porque para Jesús lo importante no era el detalle de escribir la palabra y el conocimiento de la misma, sino el poder obedecer esa palabra, vivir la palabra. Eso es lo que cuenta. Amén. Entonces, por ejemplo, hay ocasión donde hay personas, ¿verdad?, que estudian mucho la palabra, ¿verdad?, que son eruditos en nuestros tiempos de la palabra y se meten y escudriñan y bueno, hemos tenido gente que dice, ya me voy de aquí porque pues ¿qué más hay? Ya no hay nada más que aprender. Y uno dice así como, oh, si vivieras todos los cursos que te aventaste, mijo, ya hubiéramos levantado contigo una congregación. Ya no hay nada que aprender. ¿Cómo no? La parte más difícil. Vive todo lo que aprendiste. Es que ya tomé todos los cursos, ya hasta los he tomado 2 veces. ¿Y qué más? Esa pregunta te la hago yo a ti. Ya 2 veces estudiaste, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con lo que aprendiste? ¿Y por qué no cambias? ¿Y por qué sigues haciendo tantas cosas incorrectas? ¿Sí me explicó? Entonces cuando tú demandas mucho saber pero no vives, te conviertes como en un escriba, como en un fariseo, lleno de conocimiento pero vacío de vida. Y a Jesús le importaba la vida de la palabra y enseñarnos, y por eso la gente se maravillaba de su doctrina, porque él enseñaba vida. Te enseñaba algo que te decía, ve y vívelo, levántate, toma tu lecho y anda y ve y no peques más. O sea, era como, ya me sanó, pero a la vez me está enseñando que ya no peque, o sea que esto fue por causa de mis pecados. Ok, no menciones Jesús, ya entendí la indirecta, ¿no? Sí me explico, pero había que vivir la palabra. Entonces hay gente que, por ejemplo, hay gente que luego dice, bueno, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y no vamos a entrar ahora en una disyuntiva, pero hay gente que apoya que la salvación se pierde y te lo apoya con citas bíblicas. Y hay gente que dice que la salvación no se pierde y te lo apoya con citas bíblicas. Y entonces llega un momento donde estas personas, ¿verdad?, estudian tan profundo para defender una postura, ¿verdad? Profundizan al respecto, ¿verdad?
pasan mucho tiempo de su vida debatiendo el punto. Una vez que ya lo estudié, ahora debato el punto, ¿verdad? Y voy a defender mi postura porque estoy convencido de lo que yo estudié y de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Como los escribas, donde ya añadían a la palabra lo que ellos pensaban y lo que ellos creían. Y entonces empiezan a invertir mucho tiempo de su vida y a desgastarse en defender su postura, en lugar de usar ese tiempo para dar el mensaje de salvación y alcanzar las almas. O sea, y al final del día, mira, nadie gana en esa postura. Se pierde o no se pierde. El que dice que no se pierde siempre piensa que él gana porque defiende su postura y debate. Pero el que dice que sí se pierde siempre piensa que él gana porque también tiene sus citas bíblicas. Y siguen haciéndolo por donde quiera que van, debatiendo y debatiendo la palabra, y las almas perdiéndose y perdiéndose. Cuando el propósito de la salvación no es que nos sumerjamos tanto en saber si se pierde o no, sino en que la tomemos y la compartamos. ¿Qué vale más? ¿Que yo gane diciendo que sí o que no se pierde? ¿O que yo gane almas? ¿Qué vale más? Las almas valen. Y entonces el Señor quiere que nosotros podamos entender esa importancia de la sana doctrina. Jesús nos enseña la sana doctrina, y la sana doctrina es simple, es sencilla y es apasionante. Que nuestro conocimiento de la doctrina sea mayor, es lo que quiere Jesús. No quiere que nuestro conocimiento de doctrina sea mayor que nuestra vida de la palabra. Él promete ayudarnos para vivir su palabra. Por eso nos envió al Espíritu Santo, para fortalecernos y para poder caminar en la palabra. Porque el vivirla es lo que nos va a llevar a dar fruto, iglesia. Dice la Escritura que la palabra mata, pero el Espíritu vivifica. Y el Espíritu es el que trae convicción de pecado. El Espíritu es el que trabaja para que tú cambies. Pero ¿cómo cambio? ¿Cómo lo hago? La palabra te enseña cómo. Vívelo. Y a veces solo queremos quedarnos en el conocimiento y pasamos de un curso a otro y de un curso a otro sin absorber para nuestras vidas que esto nos marque y nos cambie. Pero quien vive la palabra es alguien que da fruto, y este año es el año del fruto. Hemos pasado este mes pasado el amor. ¿Cuánto de lo que has escrito en el devocional aprendiste? Pero ¿cuánto de eso viviste? Sabes, yo tomé mi tarjetita. ¿Se acuerdan que tenemos una tarjeta para poner por mes un pacto ahí de dar nuestros diezmos, ofrendas, llegar puntual, leer la Biblia, orar, ayunar? Y entonces añadí, abajo de todos esos, añadí amar a alguien. Y cada día me enfocaba en amar a la gente y en poner mi paloma si lo había hecho o si no había amado a alguien, o si me había enojado, pues un tache. Porque tiene que volverse práctica en mí lo que estaba aprendiendo y escribiendo en mi devocional. La única manera de vivirlo es ejercitarlo. Amén. Entonces, dice también la Escritura que por nuestros frutos es que nos conocerán, no por nuestro conocimiento. Vamos a ser conocidos por nuestro fruto. Jesús fue específico. La sana doctrina es enseñar la palabra de Dios con el ejemplo. Esa es la sana doctrina. Es la palabra limpia de Dios, sin ponerle, sin quitarle, sin usarla a nuestra conveniencia. Porque mira, así como lo ves y que dices es la palabra y la palabra es veraz, la gente busca versículos que se les acomoden para hacer lo incorrecto. La transquiversan, la tuercen como los escribas. Pero la sana doctrina es conocer la palabra de Dios y enseñarla a otros con mi ejemplo, más que con mi palabra. Por eso la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús. Y la doctrina de Jesús, la doctrina de la palabra, está en nuestros corazones. La lees cada día, escribes comentarios de ella en tu devocional. Pero la mejor manera de enseñarla a otros y de aplicártela a ti es vivirla, no transquiversarla. Nunca acomodes los versículos a tu manera. Un día hablaba con mis líderes, estábamos estudiando la palabra y estábamos leyendo un libro y hablábamos de la importancia de la palabra, y yo les decía, mira, normalmente la gente cuando peca busca una cita que le justifique.
Cuando va a tomar una decisión, busca una cita es que me quiero divorciar, pero ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Bíblico? No. Bueno, ahí está Moisés, la carta de divorcio, y rápido te vas. Pero a ver, entonces, no, sí, Moisés, existe la carta de divorcio, es legal, es permitido por Dios, me divorcio. Rápido, agarran una. ¿Y qué dijo Jesús de la carta de Moisés? De la carta de divorcio, que fue dada por la dureza del corazón de ellos. O sea, eran tan mala onda, tan necios y aferrados, que era como que si no me divorcias, la voy a tratar mal. Entonces como que mejor déjala y que tenga paz. Pero es por la dureza de tu corazón, no porque Dios te lo permite. Pero solo tomo lo que me conviene. Entonces yo le decía a mis líderes, nunca debemos usar la escritura y buscar en ella una cita que apoye lo que yo quiero hacer. Más bien la manera de usar la Biblia es que cuando yo quiero hacer algo, debía buscar en la Biblia no una cita que apoye lo que quiero hacer, sino una cita que contradiga lo que quiero hacer, que me diga que no. Y la voy a buscar arduamente, duro, que me prohíba lo que quiero hacer, que me prohíba. Y si no encuentro una cita que me lo prohíbe, y en la palabra de Dios no está una cita que me prohíba aquello que quiero hacer, entonces quiere decir que puedo hacerlo. Entonces puedo, pero voy a escudriñar, porque de la otra manera somos consecuentes con nuestro pecado. Quiero encontrar algo que justifique lo que quiero hacer, y si no lo encuentro, lo voy a torcer, le voy a hacer manita de puerco a la escritura para que se acomode a mi voluntad. Eso no es la vida cristiana, y eso no es la sana doctrina. Cada vez que quieres hacer algo y dudes, voy a buscar en la Biblia algo que me diga que no puedo hacer esto, que me contradiga lo que yo quiero, y lo voy a buscar arduamente. Y si no lo encuentro, entonces quiere decir que puedo hacerlo. Pero más bien es la manera de verlo, es algo que me frene, no algo que me empuje y luego me equivoqué. Vamos a ponernos de pie y a terminar, iglesia, y que podamos tomar un tiempo de verdad para orar y decirle: Señor, ayúdame. No quiero ser como un escriba más, como un entendido lleno de conocimiento, pero falto de vida. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar para poder en esta noche abrazar la sana doctrina. La palabra en sí es pura y es santa. La palabra es sana, pero se vuelve vida cuando la vives, no cuando la enseñas, sino cuando la vives. Hemos tenido en muchas ocasiones, en diferentes etapas de la iglesia, líderes que enseñan en diferentes áreas y luego caen en pecado. Y justo aquello que enseñan es aquello en lo que cayeron, porque no viven lo que enseñan. Lo saben, pero no lo viven. Necesitamos guardar nuestros corazones. Vivimos tiempos difíciles en el mundo, tiempos donde el mundo se está cumpliendo la escritura. A lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Pero mientras la sana doctrina viva en ti, vas a estar a salvo de este mundo perverso. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra. Anhelamos la sana doctrina, Señor. Queremos abrazar la sana doctrina que viene de ti. Queremos, Señor, vivirla como tú la vivías y enseñarla como tú la enseñabas, con el ejemplo, Señor. Abrías tu boca y la gente podía, Señor, mirar la palabra en ti. Señor, tú eres el verbo hecho carne, la palabra caminando entre los hombres de una manera viva, de una manera veraz, de una manera limpia y sin mancha. Y queremos ser imitadores tuyos. No queremos conocimiento que nos envanezca. Sí queremos aprender, y sí queremos conocer más y más de ti, para imitarte, para vivirte, Señor, para enseñar a otros con el ejemplo. Queremos abrazar esta noche la sana doctrina y pedirte perdón todas las veces, Señor, que hemos sido fariseos, que hemos, Señor, torcido la palabra y acomodado la palabra a nuestro placer, a nuestro favor y a nuestra conveniencia. Perdónanos, Señor. Hoy queremos genuinamente morir a nosotros mismos para no tocar, para no ensuciar tu palabra, para no distorsionarla. Queremos morir a nosotros y que tú vivas en nosotros para que podamos vivir la sana doctrina. Esa sana doctrina, Señor, que no nos va a llevar a envanecernos, sino a librarnos del mal, a guardar nuestro pie y a cuidar de nuestro hermano y de nuestro prójimo con esa sana doctrina.
que podamos ser libros abiertos, como dice la Escritura, que la gente nos pueda leer y que lean en nosotros lo que nosotros hemos leído de ti, lo que tú nos has enseñado del Padre, Señor, y nos dejaste por escrito para no olvidar, para repasar, para reforzar. Hoy queremos clamar a ti, Señor, por sana doctrina en nuestras vidas. Queremos hacer un alto de aprender por aprender y de vivir por vivir y poder conectar nuestra vida a tu enseñanza y bajar tu enseñanza a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a casa. Que tu palabra se vuelva rema en nosotros. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor.